Bueno, vamos a continuar con la enseñanza de la constancia. Estamos en la parte 6, hoy es la semana 3, ¿verdad? Entonces quiero darle un breve repaso de lo que la pastora Albita nos estuvo enseñando el miércoles pasado. Esta es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma actitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Inconmovible es que no se puede mover o alterar o sacudir, se mantiene firme. La palabra servir en su sentido original incluye la idea de adoración. Esto implica que nuestro servicio al Señor es una extensión de una actitud de adoración constante a Él con nuestra vida entera. Entonces, amados, cada vez que nosotros servimos al Señor, lo hacemos con agrado, con gozo, con alegría, dándole esa ofrenda al Señor. Así como damos nuestro tiempo y nuestras ofrendas, así también debe ser nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Para que Él se agrade, ¿verdad? Y así sube esa ofrenda grata a Él. ¿Está bien, mis amados? Entonces vamos a ver los conceptos de introducción de esta noche. La iglesia ha recibido una naturaleza y una esencia que la hacen firme, fuerte, invencible y con toda la capacidad espiritual de representar el reino que ha recibido. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, nos dice que ni las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia es de Dios y a Él le pertenece. ¿Amén? Entonces, Él va a pelear por su iglesia y le damos gracias a Dios. Por lo mismo debemos analizar a la iglesia constante en su misión, es decir, trabajando ardua y constantemente en los propósitos divinos. Estos son los propósitos de Dios. Antes nosotros nos enfocábamos en nuestros propios propósitos personales y lo hacíamos siempre para esta época, ¿verdad? Para el diciembre. Pero entendimos, Dios nos dio luz de que es el propósito eterno de Él en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que cumplir con ese propósito, ¿verdad? A medida que vayamos avanzando, vamos a ver cuál es ese propósito. La iglesia está plantada en un mundo que se está autodestruyendo, echando por tierra los principios y los valores establecidos por Dios para vivir una vida digna. En la sociedad avanza el individualismo, el materialismo, el amor distorsionado a uno mismo, el egocentrismo, la corrupción y la inmoralidad. Y usted lo puede ver, ¿verdad?, en cualquier lugar donde vaya, que siempre el que quiere tener más o el que quiere obtener más, le pone una zancadilla a la otra persona que tiene la paz para él salir adelante, ¿verdad? Y eso lo vemos en el mundo. Entonces, amados, en la iglesia es diferente, ¿verdad? Porque está la naturaleza divina de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que guardar el testimonio que tenemos para Dios y para nosotros mismos. La iglesia interviene en medio de este cuadro desesperanzador, porque ella posee una clase de vida superior y el poder de evidenciarla conforme al diseño divino. Entonces, iglesia, esto de que nosotros seamos una clase superior al mundo, no es que vamos a estar por encima de aquellas personas que no conocen a Cristo todavía, ¿verdad? Siempre tenemos que verlos con amor, ¿verdad? Porque así es. Entonces, ya porque soy cristiano, entonces voy a verle menos a los demás. No, de ninguna manera, ¿verdad? Lo vamos a seguir viendo con ojos de amor a cada una de estas personas. ¿Por qué la iglesia tiene ese poder?
porque el Señor se lo impartió en su misma naturaleza cuando le dio una esencia apostólica. ¿Y se acuerdan de la obra grandiosa del Señor Jesús en la cruz del Calvario? Que Él despojó a los principados y a la potestad. Aquel manto de autoridad que le habían quitado a Adán y Eva, el Señor Jesús nuevamente lo recuperó en la cruz, ¿verdad? Y Él mismo lo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces eso que Él recuperó lo transfiere a su iglesia. ¿Y cuál es su iglesia? Yo soy la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces Él nos transfirió ese poder y esa autoridad. Y qué grandioso, hermano, cuando los discípulos vieron que el Señor Jesús ascendió a los cielos, el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Y luego dice la palabra que Él envió al Espíritu Santo. Y ahí estaban los discípulos, esperando, ¿verdad?, ese poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y qué grandioso, hermano, cuando ellos recibieron ese poder y esa autoridad, empezaron a implantar el reino, a hablar el Evangelio, a establecer el reino. Y lo hacían con milagros, con señales y prodigios. Y dice la palabra que muchos judíos se convertían al cristianismo. ¡Qué grandioso! ¿Verdad? Todo lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros que somos su iglesia. Esta esencia hace que la iglesia se reconozca como la enviada del Señor al mundo, con una misión que nadie más que ella puede cumplir. Y eso lo entendemos, ¿verdad, hermano? Nosotros tenemos que hacer esa misión ahí en el lugar donde Dios nos tiene, ya sea en el barrio, en la colonia, en el trabajo, en el colegio. Ahí tenemos que hacer que el mundo, ¿verdad?, pueda entender que hay un Dios grande y poderoso con sus brazos abiertos para que Él lo reciba, ¿verdad? Así que la única opción de Dios para que el mundo vuelva a tener esperanza es que la iglesia predique el Evangelio del reino de Dios. La gente allá afuera, hermano, está angustiada, temerosa, con desesperanza, pero solamente la iglesia es la única que puede darles todo esto, ¿verdad? Cambiarlos de las tinieblas a la luz admirable. Pensemos por un momento, ¿qué pasaría si la iglesia no se mantuviera constante en saber lo que es en el Señor y ha recibido de Él? ¿Qué pasaría? Y no miremos a toda la iglesia en general, sino que miremos nosotros individualmente. ¿Qué pasaría si nosotros no somos constantes en el mandato que Dios ha establecido en cada uno de nosotros? Entonces, hermanos, mire, la gente de allá afuera nos está observando y nos está viendo, hermano, aunque usted no lo crea o aunque usted no lo mire, pero la gente de nuestros barrios, de nuestras colonias, nos están observando. A ver qué clase de cristianos somos nosotros. Entonces el testimonio, hermanos, ahí donde nosotros estamos, es muy importante, ¿verdad? Porque la gente, ¿verdad?, dice, y para ser cristiano como fulano, dice, mejor no soy nada. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado cómo nos movemos, cómo hablamos, ¿verdad?, en medio de nuestros vecinos, de los compañeros de trabajo, de todos aquellos con los cuales nosotros nos rodeamos, ¿verdad? Porque el hablar dice mucho, el accionar dice más todavía. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con todas estas cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En el principio sería inconstante en la misión que le fue delegada y luego empezaría a perder su esencia de enviar, transformándose en una organización religiosa
que cumple con diferentes programas, pero no puede impartir la vida de Cristo. Y hermanos, nosotros nos llevamos diferentes asombros, ¿verdad? Cuando a veces tenemos relación con una institución religiosa, hermanos, a uno lo dejan en la nube. Ellos son parte del cuerpo de Cristo, decimos nosotros. Pero sus hechos, hermanos, son todo lo contrario. Entonces uno queda asombrado. Entonces como que solo es el nombre, ¿verdad? Solo es el nombre que está puesto ahí en una pared. Pero ya en lo interno de esa institución, hermanos, no hay nada de Cristo. Entonces, amados, tengamos mucho cuidado con cada una de estas instituciones o organizaciones religiosas. Será importante leer algunos versículos que nos instruyen a realizar la misión que el Señor nos delegó. Y vamos a leer Mateo 28, versículo 19, en su primera parte. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora viene una pregunta, la cual cada uno de nosotros la vamos a contestar. Pregunta 9. ¿Cuál es el mandato del Señor? Inciso A: ir y hacer discípulos de todas las naciones. B: esperar a que lleguen personas interesadas en convertirse en discípulos del Señor. Y nuestra respuesta es nada. Muy bien. Pregunta número 10. ¿De qué manera se hacen discípulos? Inciso A: enseñando teología. B: predicando el evangelio del reino. Nuestra respuesta es la B, ¿verdad? Y vamos a ver algunos conceptos para enfatizar lo que hemos estado hablando. Número 1. Este versículo es parte de un contexto particular, ya que es el final del trabajo de Jesús en el mundo. Así como lo mencioné hace un momento atrás, ¿verdad? Jesús reunió a sus discípulos y ellos ya sabían que el Señor iba a ascender. Pero qué escena tan grandiosa y maravillosa, ¿verdad? Que el Señor ascendió a los cielos. Y dice la palabra que una nube lo cubrió. Pero ahí estaban dos ángeles. Varones que están viendo al cielo. Este mismo Jesús que ustedes miran, que va al cielo, Él va a volver. ¿Dice que te ven? Qué grandioso, ¿verdad? Fue una escena tan extraordinaria, tan grandiosa, tan poderosa. Número 2. Reunido con sus discípulos les hizo una encomienda que no solo era para ellos, sino que llega a toda la iglesia en todo el mundo, en todo tiempo. Aquellos discípulos vieron a Jesús que ascendió a los cielos, pero nosotros no lo hemos visto, pero somos parte de la iglesia. ¿Y qué fue lo que nos encomendó Jesús? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, a la iglesia el día de hoy todavía sigue vigente, ¿verdad? Este mandato que Jesús le dio a sus discípulos y nos da a cada uno de nosotros, que somos sus discípulos. Esto es en todo tiempo, hermano. Número 3. Cuando el Señor dijo vaya, no se estaba refiriendo solo a que la iglesia tenía el privilegio de ser enviada para realizar la misión. Esa palabra incluye el aval y la delegación de la autoridad y el poder que Él mismo, Señor, posee, transferidos a sus discípulos para llevar a cabo la tarea encomendada. Así que esta tarea, hermanos, no ha terminado. La tarea todavía sigue vigente para que cada uno de nosotros establezcamos el reino,
donde quiera que estemos, ¿verdad? Es algo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Número 4. Debemos tener presente que la única manera de hacer discípulos es predicando el Evangelio del Reino. Es la única manera, no hay otra manera. Es predicando su palabra, estableciendo el reino de Dios en cualquier lugar donde nosotros vayamos. Y hermano, qué grandioso, ¿verdad? Cuando cada uno de nosotros vamos a un lugar y establecemos el reino de Dios, todo lo que está en nuestro contorno cambia, es transformado, tanto lo físico como también lo espiritual. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios nos utiliza para que muchos se conviertan a Él. Y vemos, ¿verdad, hermano?, como cuando esa naturaleza divina viene a la vida de una persona y hay un cambio. Le cambia su mirada, le cambia su semblante. ¡Qué grandioso, hermano! ¿Verdad? Ya aquella persona que estaba en las tinieblas pasa al reino de la luz. ¡Qué grandioso! Alguien se convierte en discípulo de Cristo en el mismo momento en que rinde su vida y cree en Él como Salvador y Señor por la fe. Cuando la iglesia predica el Evangelio, abre la puerta a toda persona para reconocer su necesidad del Señor y ser transformado, ¿verdad? Es muy bueno, ¿verdad?, que en cada iglesia haya enseñanzas de discipulado. Para que es muy bueno, es excelente. Pero la palabra nos dice que el discípulo se hace instantáneamente. Una vez que se convierte al Señor, se convierte en discípulo, ¿verdad? Y es muy importante que en cada iglesia se esté dando esta serie de enseñanzas, ¿verdad?, para que la gente pueda ir creciendo en lo de Dios, en el Señor, en el Evangelio, ¿verdad?, para ponerlo en práctica para uno mismo. Y qué grandioso es eso, hermano, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque nuestra iglesia no está pasiva, sino que está activa, ¿verdad?, enseñando a ser discípulos. Y qué bueno, y le damos honra y gloria al Señor. Y le quiero compartir esto, no está ahí en la pantalla. Momentos antes de ascender a los cielos, Jesús tuvo tiempo especial con sus discípulos. Durante 40 días Jesús se presentó a sus discípulos, ¿verdad? Así nos dice la palabra. Él de repente aparecía donde ellos estaban. Él les habló acerca de lo que el Cristo iba a padecer, ¿verdad? Todo ese trayecto, ¿verdad?, desde su nacimiento hasta su ascensión a los cielos. Pero lo que más enfocó él fue lo que el Cristo iba a padecer en la cruz. Y qué grandioso, ¿verdad?, cuando Él se presenta a los discípulos y todos quedan asombrados al verlo, ¿verdad? Y le miraron sus manos en las cuales habían colocado esos clavos. Y había un discípulo, ¿verdad?, que no estaba en ese momento. Y él dijo que si no lo viera con mis propios ojos, si no metiera mis dedos en sus manos, en sus pies, y a la semana siguiente, no sé cuánto tiempo se tardó Jesús en llegar de nuevo, él le reclamó, ¿verdad?, por su incredulidad. Entonces, imaginen nosotros, ¿verdad? Nosotros el Señor no lo hemos visto, pero sí creemos la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y a través de la fe, nosotros hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es algo grandioso. Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. No lo merecíamos, hermano, no lo merecíamos. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, nos trasladó
de las tinieblas a la luz admirable. Le damos gracias a Dios. Ahora, ¿cuál es la orden dada por Jesús a sus discípulos? Vamos a ver dónde están los discípulos del Señor. Levanten sus manos si usted es discípulo del Señor. Amén. Somos discípulos del Señor. La respuesta la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, que nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar Jesús con nosotros? Hasta el fin del mundo. Así que no tenemos por qué preocuparnos, porque Jesús siempre va a estar ahí con nosotros. Entonces la orden dada por Jesús es: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, en el barrio, en la colonia, en el trabajo, ahí en el colegio, en la universidad, donde quiera que estén, ¿verdad? Vamos a establecer el reino y a hablarles de la palabra del Señor, si tenemos esa oportunidad. ¿Qué debemos hacer para que otra persona se convierta en discípulo de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la respuesta es predicar a Jesucristo, predicar el Evangelio, establecer el reino de Dios, para que todo aquel que se arrepiente y cree en Él se haga a sí mismo en un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Está bien, mis amados? Y esto es voluntariamente, hermano. Dios no obliga a nadie. Jamás Dios lo va a hacer, sino que es una decisión personal de cada persona, ¿verdad? Y hay dos cosas importantes en la vida de cada persona. Una de ellas es tener a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y la otra es contraer matrimonio, ¿verdad? Porque con Cristo es para toda la vida, hermano. Y con el matrimonio es igual, para toda la vida, hasta que la muerte los separe, o hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros. ¿Entiendes? Entonces son dos cosas muy importantes que deben de ocurrir en la vida de cada persona. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros tomamos la decisión importante en nuestras vidas de confesar a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, cuando la persona voluntariamente es un discípulo de Cristo, ocurre esto. Y esto lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Cambiamos, ¿verdad, hermanos? Cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de enfocar las cosas, cambió totalmente, ¿verdad? Antes andábamos molestos, amargados, pero cuando vino Cristo en nuestras vidas, cambió totalmente eso. Y cuando había algún vicio en cualquiera uno de nosotros, también eso tiene que salir, ¿verdad?, de nuestras vidas. Hay ejemplos grandiosos de Jesús narrados en los evangelios. Uno de los hechos notables que confirma esta verdad es el encuentro de Jesús con el hombre ciego de nacimiento. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9. Y le voy a dar esa tarea para que usted lo lea cuidadosamente. Una vez que el ciego fue sanado, los fariseos lo confrontaron manifestando su incredulidad, tanto hacia la persona de Jesús
como hacia el milagro hecho por él, afirmando que no era de Dios. Ante tanto cuestionamiento, el ciego que fue sanado le respondió: escúchenme bien, reclamó el hombre. Ya se lo dije una vez, no me oyeron. ¿Para qué lo quieren oír de nuevo? ¿Acaso quieren convertirse en discípulos de Jesús? Esto fue lo que dijo el que era ciego a los fariseos. Tú eres discípulo de ese hombre, le dijeron después de maldecirlo. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. El hombre sanado de la ceguera había tenido un solo encuentro con Jesús, que era el enviado de Dios, que estuvo dispuesto a defenderlo, aunque no supiera quién era realmente Jesús. Por la convicción que el hombre manifestó, los religiosos lo consideraron un discípulo de Jesús. Entonces esto nos demuestra que en el mismo instante, en el mismo momento en que la persona se arrepiente de todo pecado y confiesa a Cristo como Señor y Salvador de su vida, se convierte en un discípulo del Señor Jesús. Amén, hermano. Así es, ¿verdad? Pues lo has visto. Yo soy el Mesías. Creo en ti, Señor, dijo el hombre, y ahí nomás adoró a Jesús. Mire qué grandioso. Ahí nomás adoró a Jesús. Fue en esta ocasión que él manifestó abierta y públicamente su fe en el Señor. Y qué grandioso, hermanos, cuando una persona, por ejemplo, este ciego, una de las mejores cosas que le sucedieron al hombre que nació ciego fue que le expulsaran de la sinagoga, porque los fariseos se molestaron tanto que lo expulsaron de la sinagoga y que tenía prohibido entrar tanto a esa sinagoga como a las demás sinagogas que había en Jerusalén. Entonces, habría corrido el riesgo de regresar a los métodos tradicionales del judaísmo e irse alejando de Cristo y del Evangelio. Esto le ocurrió de una manera grandiosa a este hombre, ¿verdad? Porque él no volvió a ninguna sinagoga, ¿verdad? Sino que se mantuvo en esa fe que el Señor deposita en cada uno de nosotros. Hoy le puede suceder lo mismo a los que encuentran la salvación en Cristo y están en iglesias tibias u organizaciones religiosas sin fundamentos bíblicos. Si permanecen en esa iglesia o en ese sistema, pudieran perder su deseo por el genuino cristianismo bíblico y volver a abrazar los falsos métodos de su antigua religión. Lo mejor es apartarse de lo que no es de Dios. Amén, hermanos. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos que estamos viviendo. Porque mire, es un bombardeo horrible, tremendo, a través de las redes sociales, de querer sacar de las iglesias a aquellos que ya son convertidos y meterlos en organismos o en organizaciones que no tienen nada que ver con el Señor Jesús. Hermano, entonces usted tenga mucho cuidado, ¿verdad? Y usted mire lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y dice la palabra que debemos de atesorar lo bueno y lo malo, hacerlo a un lado. Así que mi amado, mi amada, por favor, tenga mucho cuidado con todo lo que usted está viendo, con todo lo que usted está escuchando, con todo lo que aquello está viendo en las redes sociales. Tenga mucho cuidado, porque mire que algunos son tan malos, que tal vez ellos ya no siguen en la fe, ya no siguen en el camino del Señor. Pero ¿qué hacen, hermanos? Lo publican en las redes sociales para que otros vengan
así como ellos están en lo malo y quieran llevarse otros a conocimiento que no son correctos delante del Señor. Entonces, mi hermano, mi hermana, tengamos mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y saben, hermano, cuando Jesús viene a la vida de una persona, tiene que haber un cambio radical. Y a veces algunas personas que dicen que se arrepienten. Pero hermanos, lo que hemos visto en el transcurrir de la vida cristiana es que no hubo un verdadero arrepentimiento, sino que hubo un remordimiento, ¿verdad? Que tal vez lloró en ese momento por quedar bien con un familiar, con un amigo, con un vecino, y no hubo aquella verdadera conversión delante del Señor. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Vuelven nuevamente atrás, a los vicios que los tenían atados, vuelven nuevamente, o a cosas que no son correctas, porque cuando usted y yo nos convertimos al Señor, hubo un cambio radical, hermano. Yo me acuerdo conmigo, hermano, yo cambié totalmente, ya era mal hablado, ya cuando vine a Cristo ya no, ya toda esa palabra del Señor la sacó de mi cabeza, de mi corazón, y empecé a hablar diferente. Porque así es, hermano, tiene que haber un cambio radical en la vida de las personas. Y a veces yo no lo entiendo, hermano, no lo entiendo, porque hay gente que se le da consejería, ¿verdad? Se va una vez, 2 veces, 3 veces, bueno, la que el Señor coloque en el corazón, pero otra vez vuelve a lo mismo. Entonces, hermanos, hay que ¿verdad? Que el Señor trate con esta persona. Otro hecho notable de Jesús fue con Zaqueo. Miren lo que nos dice Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, el rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire qué cambio tan radical el de Zaqueo, ¿verdad? Lo que hablamos hace poco, un cambio radical en este hombre, ¿verdad? Él sabía que todo lo que había cometido estaba mal delante de Jesús. Pero ¿qué hizo? Él quiso nuevamente volver a resarcir aquello por lo cual había hecho, ¿verdad? Porque el jefe de los publicanos era el que tenía los billetes, hermano. Por eso es que dice ahí en la palabra, ¿verdad? Lo devuelvo cuadriplicado. ¡Qué grandioso! Entonces, hermano, cuando Jesús viene a nuestras vidas, tiene que haber un cambio radical, porque así tiene que ser, ¿verdad? Cuando lo hacemos con nuestro corazón sincero delante de Él, tiene que haber ese cambio, porque así es, hermano. El propósito de la tierra de Jesús era salvar a los perdidos. Zaqueo era un recaudador de impuestos, jefe de los publicanos. Se ganaba la vida cobrándole al pueblo de Israel más de lo que debía. Por esa razón, los publicanos eran despreciados por el pueblo. El interés de Jesús por Zaqueo debe impulsarnos a cada uno de nosotros, los creyentes, a llevar el Evangelio a los indeseados, aquellos que nadie da nada por ellos. Porque la mayoría de las personas están perdidas y necesitan salvación. ¿Es así, mi hermano? Así es, ¿verdad? Somos pocos los que estamos dentro de la iglesia de Cristo. Y la mayoría está
en el mundo. Entonces nosotros como agentes de Dios tenemos que ir a cada uno de estos lugares, ¿verdad? Y miren, hermanos, el que de veras confiesa su pecado y tiene una fe genuina en Cristo, determinará cambiar interiormente su vida. Nadie puede llegar a conocer a Jesucristo, aceptar su oferta de salvación y al mismo tiempo permanecer con una actitud pecadora, deshonesta y carente de benevolencia hacia los demás. Entonces nuevamente vuelvo a recalcar que cuando nosotros nos arrepentimos tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Ahora no podemos en nuestras propias fuerzas, hermano. Eso sí le tengo que aclarar. No podemos en nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, una persona que le gusta fumar, no crea que va a dejar el cigarro de la noche a la mañana. No, hermano, tiene que haber un proceso en esta persona. Pero si Dios lo quiere liberar, inmediatamente lo libera. Porque así es, hermano. ¿Saben, hermano? Yo me acuerdo de un hermano que antes venía aquí con nosotros, que él andaba manejando un tráiler, y cuando él tenía oportunidad, venía aquí a las reuniones de domingo. Y él me comentó en una ocasión que él dijo que un domingo él se arrepintió de todo pecado, toda maldad, y confesó a Cristo como Señor y Salvador. Pero él seguía con su cigarro, con el vicio. A la siguiente vez que volvió este hombre, él dice que antes de venir al culto, él se fumó un cigarro. Ya entró y se compró un montón de mentas para no tener aquel mal olor en su boca. Y miren, fue algo grandioso en la vida de este hombre. Me dice, pastor, fíjense que cuando estábamos en la oración, yo sentía aquel mal olor a cigarro. Y yo dije, ¿será que hay hermanos aquí que fuman? Dice, o están fumando. Y dice que él empezó a ver para todos lados, atrás, adelante, a los lados. Y no, dice que él seguía sintiendo aquel mal olor a cigarro. Entonces él entendió que fue liberado en ese día por el poder del Señor. Y mire, me dice el pastor, esa fue la última vez de que yo volví a sentir un mal olor a cigarro. En ese tiempo de adoración yo fui liberado. Qué bueno. Le damos gloria al Señor. Amén. Porque Él es el que libera. Él es el que da la alegría. Entonces, mis amados, si usted por esa casualidad tiene algún vicio ahí que no se lo ha entregado al Señor, es tiempo que se lo entregue. Y Dios lo va a liberar. Para que usted ande por el camino correcto y cabal. Bueno, mis amados, por hoy ya terminamos. Así que le voy a pedir por favor que se ponga en pie. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, te bendecimos en esta noche. Gracias te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. La atesoramos en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y Padre, oramos por aquellos que tal vez no se han arrepentido genuinamente delante de ti, Señor. Hoy oramos, Padre, para que venga el convencimiento de tu Espíritu Santo para cada uno de ellos, Señor, y puedan arrepentirse de todo corazón, Señor, y tener nuevamente ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Porque, Padre, cuando Jesús viene a nuestra vida, hay un cambio radical, Señor, que debe de haber en cada uno de nosotros, Dios mío, en el nombre de Jesús.
Y sabemos, Padre, que no es en nuestras propias fuerzas, Señor, sino que es con tu fuerza, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, bendecimos a tu iglesia, Señor. Gracias te damos por cada familia aquí representada, Señor. Hablamos tu favor, tu gracia, tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, desatamos tu paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la desatamos sobre cada vida, sobre cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.